documento del Vaticano sobre las implicaciones éticas y antropológicas de la inteligencia artificial señala que la IA debería renovar el valor de lo que es humano. Conversaremos con un experto para profundizar sobre este tema. Desde Guatemala, los obispos expresan preocupación por las políticas de Donald Trump hacia los migrantes. Los llaman héroes y los consideran claves para la estabilidad económica del país. El gobierno español estudia un proyecto de ley para convertir supuestas terapias de conversión de la Iglesia en delito. Los obispos reiteran que el término es impreciso y su postulado es para invitar a la conversión de vida a Cristo. Santo Tomás de Aquino es un gran sintetizador de la fe y la razón y de las principales corrientes filosóficas de la antigüedad. También en la Universidad de Oxford se han dado diversos eventos por su jubileo. Profesor del Instituto Dominico en Oxford nos cuenta. Capellán laico que trabaja más de 20 años acompañando espiritualmente a los presos del corredor de la muerte, aboga por la abolición de la pena capital y asegura que una sociedad no puede avanzar demoliendo la esperanza de redención. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos el programa contándoles que el Vaticano publicó un documento que aborda las implicaciones éticas y antropológicas de la inteligencia artificial conocida como IA, en el que destaca las distinciones entre la inteligencia humana y la artificial, ofreciendo algunas pautas para garantizar que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial sirvan a la humanidad y defiendan la dignidad humana. Nuestra corresponsal Paola Arriaza explica. Antiqua et Nova, así se titula el nuevo documento papal publicado esta mañana por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El texto pone de relieve los retos y las oportunidades del desarrollo de la inteligencia artificial en la educación, la economía, la sanidad, la privacidad y la guerra. En el documento firmado por los responsables de la sección doctrinal y la sección cultural del Vaticano, se debaten las cuestiones antropológicas y éticas planteadas por el desarrollo de esta tecnología. Entre ellas plantean la responsabilidad ética detrás de las decisiones automatizadas. Piden no solo mitigar los riesgos y prevenir los daños, sino también garantizar que sus aplicaciones se dirijan a promover el progreso humano y el bien común. Sobre este punto ya ha profundizado el Papa Francisco en diversas ocasiones. En 2024, durante su intervención en la cumbre del G7, el Papa pronunció estas palabras. Tenemos la necesidad de garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección de los programas de inteligencia artificial. La propia dignidad humana depende de ello. El documento cita esta intervención y advierte que los usuarios deben tener cuidado de no depender excesivamente de la inteligencia artificial para sus decisiones. En cuanto al uso bélico de esta tecnología, el Vaticano señala que las armas autónomas son un gran motivo de preocupación porque carecen de la exclusiva capacidad humana de juicio moral. Así lo dijo el Papa Francisco. Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano. El documento reconoce el progreso que aporta la tecnología y plantea la interrogante sobre hasta qué punto este avance atenta en algunas ocasiones contra la dignidad de la persona. En este sentido, el Vaticano pide controlar los deepfakes e invita a los usuarios a comprobar la veracidad de lo que difunden. El documento rechaza la difusión de todo lo que alimente el odio, la intolerancia, envilece la belleza y la intimidad de la sexualidad humana o lo que explota a los débiles e indefensos. Además, advierte el riesgo del exceso de vigilancia por parte de los organismos de control, con la ayuda de la inteligencia artificial. Con ello, aboga por la transparencia y la responsabilidad pública. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Ahora nos vamos hasta Roma para conversar con el padre Michael Bagot, quien es profesor de bioética en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y experto en inteligencia artificial, quien nos hará un análisis sobre el nuevo documento vaticano Antiqua et Nova, que pone de relieve los retos y las oportunidades del desarrollo de la inteligencia artificial en la humanidad. Padre Michael Bagot, es un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Coméntenos cuáles son los puntos básicos que puede destacar del documento sobre inteligencia artificial. El nuevo documento sobre la inteligencia artificial explica cómo estas nuevas tecnologías son herramientas de la creatividad humana, es decir, son al servicio de la persona, y también da un buen resumen de todas las implicaciones de estas tecnologías en la sociedad, en el mundo de la medicina, en la educación, en las relaciones sociales, en la familia y también en las relaciones políticas.
Padre, y el Papa habló hace poco sobre el tema de la vigilancia de los gobiernos y las empresas sobre la inteligencia artificial y dijo que las personas tienen que tener cuidado y diligencia necesaria para las aplicaciones de la misma. ¿Qué opina usted al respecto? Es muy importante que las personas tengan la posibilidad de usar la inteligencia artificial con respecto a su privacidad. Es decir, sus decisiones, su uso siempre refleja sus preferencias y muchos detalles de su vida personal. Entonces, hay siempre el peligro de un gobierno que aproveche demasiado de esta información para manipular a la gente y promover algunas ideologías. Entonces, el Papa y la Iglesia siempre quiere subrayar esta dignidad de la persona y el derecho a usar la inteligencia artificial sin una vigilancia. Padre, hay muchas congregaciones dedicadas al campo de la educación que están estudiando el uso de la inteligencia artificial en las escuelas y universidades. ¿Qué tipo de problemas éticos se podría presentar con el uso de inteligencia artificial y qué tipo de solución podría haber? En el mundo de la educación hay muchos riesgos que la inteligencia artificial sean un obstáculo al crecimiento personal de los alumnos. Y el documento dice que la educación nunca debe ser solamente la transmisión de información, sino una relación y una comunidad académica. Entonces, la inteligencia artificial puede favorecer los estudios, pueden dar oportunidades a los alumnos a tener, por ejemplo, un tipo de tutor personal, de hacer tipo de quiz personal, pero siempre tenemos que proteger esta relación entre el profesor, la persona y los alumnos, porque este es un camino de crecimiento y no solamente la transmisión de información. ¿Y qué peligros podría tener, padre, el uso de la inteligencia artificial en la dignidad humana? ¿Cómo podría atentar la inteligencia artificial contra la dignidad del hombre? A veces se usa la inteligencia artificial para crear información falsa, para hacer un tipo de deepfake, es decir, representaciones falsas de las personas, sobre todo de las personas famosas. Entonces, la Iglesia habla claramente sobre la necesidad de respetar la verdad en el uso de la inteligencia artificial y también de ayudar a las personas a distinguir siempre entre la realidad y la inteligencia artificial, que es una tecnología al servicio a la persona. En ese contexto, padre, ¿qué nos puede decir del DeepSeek, esta herramienta que es competencia del ChatGPT y a menos costo? Con el desarrollo de DeepSeek es claro que la inteligencia artificial va a afectar cada día más sectores de la economía y de la vida y sociedad. Y también da la posibilidad a más personas a entrar en este mundo. Es decir, no van a ser solo las compañías grandes con acceso a esta tecnología, pero más y más grupos pequeños y varias personas. Padre Michael Bagot, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Otra de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump es sobre política migratoria, ya que empezó a funcionar deportando a cientos de migrantes a sus países de origen. Al respecto, en su asamblea plenaria anual, los obispos de Guatemala manifestaron su preocupación por las políticas migratorias que son adversas a la situación de los migrantes. Hay que reconocer el valor que tiene el trabajo de estos héroes. Los hermanos migrantes aportaron al país en el año 2024 más de 21.000 millones de dólares en concepto de remesas. Este aporte de los migrantes es decisivo para que se mantenga la estabilidad económica, añadieron. Asimismo, el episcopado lamenta que la situación de los migrantes esté marcada por el sufrimiento y el dolor, que se ven agravados cuando son capturados y deportados. Ahora vemos en qué situación se encuentran los migrantes que están siendo deportados desde Estados Unidos a sus países de origen. Margarita Zacarías llora tras ser deportada a Guatemala. Ella formaba parte de un grupo de 63 guatemaltecos que arribaron el 27 de enero último en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense. Me dolía toda la mano aquí, me tenían bien aquí, me dejaron bien rojo.
Los pies hasta los cuellos me tenían bien amarrados los pies. Hay que quitar esa deuda. Tengo mucha necesidad para llegar al otro lado, para dar lo mejor a mis padres. Ellos no tienen nada y no tenemos casa, solo tenemos prestado ahí. Salí el 6 de enero, de este año, y entré el día sábado en la madrugada para cruzar, pero ya no pude cruzar, pues me agarraron. Es el primer intento de este año que tengo. Las deportaciones masivas forman parte de las medidas establecidas por el presidente Trump para combatir la migración ilegal. El mandatario además declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero no todos están de acuerdo. En Dallas, un grupo de personas salieron el domingo a protestar contra las deportaciones y las duras políticas de inmigración del presidente Trump. Es muy importante por el sacrificio que hicieron mis padres para venir aquí, a una tierra que nos pertenecía, y venir y ser una estadounidense de primera generación, una graduada de la escuela secundaria y la universidad con mi título de maestría. Estoy orgullosa de apoyar a todos nuestros inmigrantes mexicanos, a todos nuestros inmigrantes. Todo ser humano merece la oportunidad de una vida mejor. Este martes llegaron más de 200 colombianos deportados al Aeropuerto Internacional de Bogotá. Nosotros nos habían embarcado en un Hércules americano encadenado sin comida. Iba para Colombia, no sé qué pasó, nos devolvieron, ¿sí? Volvimos, seguro el presidente Petro nos mandó el avión, nos esposaron en el vehículo. Cuando iban llegando para el avión de Colombia, ahí sí, dentro, para que no se dieran cuenta, las quitaron las esposas dentro del bus para que la Cancillería colombiana no viera el trato inhumano que nos estaban dando. No, pues es que andar esposados, o sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todos estábamos como criminales, o sea, hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictos, como si fueran traficantes, cuando realmente eran personas que querían un mejor futuro para su familia. Estas deportaciones se dan luego de que el domingo el presidente Petro rechazara 2 vuelos militares estadounidenses que llevaban migrantes deportados. El mandatario exigió un trato digno para los expulsados. En respuesta, el presidente Trump consideró establecer un 25% de aranceles a las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, entre otras drásticas medidas. Al final, ambos países llegaron a un acuerdo. Colombia envió 2 aviones de su Fuerza Aérea para transportar a los deportados. En otros ámbitos, el gobierno de España anunció que estudia un proyecto de ley para convertir supuestas terapias de conversión de la Iglesia en delito. Los obispos reiteran que el término es impreciso y que el apostolado que realizan es para invitar a la conversión de vida a Cristo. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta. La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, mantuvieron el pasado miércoles una reunión para hablar sobre las supuestas terapias de conversión y los criterios para el acceso a la Sagrada Comunión. Días antes, la ministra generó controversia al sugerir que las normas para recibir la comunión sacramental deben ser interpretadas a la luz de la Constitución. Este pronunciamiento surge a raíz de que un párroco de la diócesis de Segovia negó la hostia consagrada a un alcalde abiertamente homosexual que vive, según en modo matrimonial, con otro hombre. Por otro lado, el gobierno abrió un expediente a varias diócesis españolas denunciadas por impartir supuestas terapias de conversión a personas con atracción al mismo sexo. Al término de la reunión, Monseñor Argüello expuso que el término terapias de conversión es impreciso, quizá excesivamente amplio y no científico, por lo que no puede apoyarlas la Iglesia Católica. Sin embargo, añadió: hemos querido dejar bien sentado que las terapias dominantes, incluso en la legislación actual, que son las terapias afirmativas, terminan considerando terapia de conversión a todo lo que no sea terapia afirmativa, y hemos solicitado que este criterio pudiera cambiarse. En una nota, los obispos además afirmaron que el apostolado Transformados, por el que se investiga a 7 diócesis, invita a la conversión a Cristo y a la propuesta de vida que surge del Evangelio y que se ofrece a todas las personas.
El presidente de la Conferencia Episcopal añadió: También hemos dicho que la Iglesia tiene una encomienda, que es anunciar el Evangelio y proponer la conversión a Jesucristo, que desde ahí quizás surjan algunas de las dificultades o imprecisiones para comprender actividades que realizan católicos en diversos lugares de España, que es ofrecer la conversión y la forma de vida del Evangelio. Respecto de las normas para la comunión sacramental, Monseñor Argüello trasladó a la ministra que la Iglesia Católica propone a sus fieles acercarse a la comunión en gracia de Dios. Cuando esto no es así y aparece incluso de manera pública y que pueda suscitar un cierto escándalo para la comunidad cristiana, la Iglesia tiene el derecho, el deber de recordar cuáles son las condiciones para recibir la comunión eucarística. Por parte del Gobierno, el Ministerio de Igualdad reiteró su condena a estas supuestas terapias, anunció que estudia convertirlas en delito e insistió en que considera discriminatorias las normas eclesiásticas para el acceso a la comunión sacramental. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. En el marco del jubileo de las comunicaciones que fue convocado por el Papa Francisco y terminó el domingo último, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma desarrolló un importante seminario internacional sobre la comunicación de la Iglesia en el mundo actual, donde participó la directora de operaciones de EWTN News, Montse Alvarado. Los detalles nos los trae Benedicte Sedergren. ¿Cómo puede la Iglesia comunicarse mejor en el acelerado mundo actual? Esta es la gran pregunta que se aborda en Roma en el 14 Seminario Profesional para los Gabinetes de Comunicación de la Iglesia, organizado por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. El seminario internacional titulado Comunicación y Evangelización, Contexto, Actitudes y Experiencias, se enmarca en el jubileo del mundo de las comunicaciones de este año. Desde la estrategia digital hasta la gestión de crisis, expertos mundiales están compartiendo ideas para explorar cómo la Iglesia puede interactuar mejor con un panorama mediático que cambia rápidamente y difundir de manera más eficaz el mensaje del Evangelio. Creo firmemente que todos ustedes, en sus experiencias en la Iglesia, posiblemente estarán de acuerdo en que no hemos alcanzado la cantidad de personas que queremos alcanzar. Y si las hemos alcanzado, todavía no las hemos movilizado hacia una traducción encarnacional de esa experiencia digital en una como la que tenemos aquí en esta sala. Las numerosas sesiones interactivas, debates y mesas redondas ofrecerán información sobre cómo los esfuerzos de comunicación pueden apoyar la evangelización en el mundo digital. El jubileo pide conversión y el título de este seminario se llama Comunicación y Evangelización. No hay verdadera conversión sin el encuentro con la palabra de Dios. Por eso convocamos a personas que trabajan en el campo de la comunicación, al servicio de la Iglesia y del servicio a la sociedad, para proponer el mensaje cristiano de un modo nuevo y de un modo probablemente más esperanzador. Durante los próximos días, más de 500 profesionales de la comunicación de diócesis, conferencias episcopales y congregaciones de todo el mundo se reunirán en la Universidad Pontificia para escuchar las experiencias de los demás, aprender de expertos de renombre, reexaminar cómo se comunican con los demás y pueden compartir mejor el Evangelio en el mundo de hoy. En un mundo cada vez más asolado por las crisis, está claro que se ha vuelto más crucial que nunca que la Iglesia comparta su mensaje de alegría y esperanza arraigado en Jesucristo con todos. La esperanza no es solo para los cristianos. La esperanza es una experiencia universal. Los comunicadores, la televisión, la prensa, los diversos medios de comunicación. Cada uno de nosotros experimenta la esperanza y así esa experiencia personal puede convertirse realmente en un instrumento de comunicación para los demás. En Roma, Benedicte Sedergren, EWTN Noticias. Vamos a una pausa, pero al volver. Santo Tomás de Aquino es un gran sintetizador de la fe y la razón y de las principales corrientes filosóficas de la antigüedad. También en la Universidad de Oxford se han dado diversos eventos por su jubileo. El profesor del Instituto Dominico en Oxford nos cuenta. Además, capellán laico que trabaja más de 20 años acompañando espiritualmente a los presos del corredor de la muerte, aboga por la abolición de la pena capital y asegura que una sociedad no puede avanzar demoliendo la esperanza de redención. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El gran
gran jubileo por el nacimiento, muerte y canonización de Tomás de Aquino llega a su fin, pero también han habido eventos en la Universidad de Oxford, donde además hay una larga tradición aristotélica, de estudios aristotélicos, Tomás de Aquino siendo un exponente notable de esa tradición. Para saber más al respecto sobre estos eventos y también esta tradición, estamos con Jan Benz. Él es profesor en la Universidad de Oxford y nos habla desde ahí. Jan, bienvenido al programa. Hola Eddie, gracias por invitarme de nuevo. Siempre es un gusto estar aquí. Así es que Jan, háblanos de lo que ha pasado en Oxford sobre el jubileo tomista. Bueno, en 2025 celebramos el 800 aniversario del nacimiento de Tomás de Aquino, y no es el único aniversario. En 2023 celebramos el 700 aniversario de su canonización, y en 2024 celebramos el 750 aniversario de su muerte. Así que han sido 3 años de celebraciones. La fiesta nunca termina cuando se habla de Tomás de Aquino. En Oxford, y en particular en la Casa de los Dominicos en Oxford, hemos realizado una variedad de eventos, conferencias, grupos de lectura. Hemos invitado a importantes oradores de talla internacional a dar charlas y conferencias e incluso seminarios aquí para que los estudiantes, los dominicos y también todos los que estén interesados puedan participar. Y estos eventos son solo una expresión local de la celebración mundial del jubileo de Aquino. Por otro lado, como parte del jubileo, la reliquia del cráneo de Tomás de Aquino ha sido llevada a varias ciudades del mundo, hasta en Washington, en Estados Unidos, en París, en Francia, en Nueva York. El Papa Francisco también otorgó indulgencias especiales para quienes veneren la reliquia y recen y pidan sabiduría a este hermoso santo medieval. Háblanos, por favor, sobre esta tradición aristotélica en Oxford. Tomás es un gran aristotélico, donde han habido notables exponentes a lo largo de los siglos. Muchas personas no saben al respecto. Bueno, quien lea a Tomás de Aquino no va a poder no leer también a Aristóteles o a Platón, de hecho. La mayoría de los tomistas que están aquí trabajando en el Aquinas Institute, que es un instituto de investigación sobre el pensamiento de Tomás de Aquino, y también en el Instituto de las Casas, que se centra más en la enseñanza social católica, todos están interesados y muy comprometidos con la tradición aristotélica. Ahora bien, la tradición aristotélica es un campo de estudio más allá de la tradición católica aquí en Oxford, por lo que hay numerosos académicos y profesores que se centran en la política o la ética de Aristóteles y tratan de hacer aplicaciones a los problemas de hoy. Yo diría que la fuerza de Tomás es no solo ser aristotélico, sino ser el gran sintetizador, no solo un gran sintetizador de la fe y la razón, como afirmó León XIII, sino también el sintetizador de Aristóteles y Platón, integrando a estos gigantes de la filosofía antigua para generar una gran síntesis. Y por eso creo que la tradición aristotélica, especialmente aquí en Oxford, puede aprender mucho de nuestro santo y de la investigación que se realiza aquí en la Casa Dominica. Jan, gracias por darnos este pequeño boletín de lo que ha pasado con el jubileo tomista en Oxford. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Siempre es un placer, Eddie. Nos vemos la próxima vez. Ahora le presentamos la historia de un capellán laico que trabaja hace más de 20 años con los presos del Corredor de la Muerte de Florida en Estados Unidos, quienes están condenados a la ejecución. Nuestro corresponsal Paola Arriaza lo entrevistó y nos presenta su historia. Dale Recinella ha acompañado espiritualmente a los presos en el Corredor de la Muerte de Florida por más de 20 años. Como capellán laico, su trabajo consiste en pasar 12 horas a la semana con aquellos reclusos que esperan su ejecución por la inyección letal. Una vez firmada la orden de la condena y si el preso pide ayuda espiritual, Dale obtiene acceso a un lugar donde ningún otro ciudadano puede entrar, el Corredor de la Muerte. Él también estará presente en la sala de testigos que asistirán a la ejecución. No puedo cambiar la temperatura de la prisión ni reducir la humedad del entorno físico. No puedo aplazar eternamente el día de la ejecución, pero puedo asegurarme de que esta persona, asesinada por el Estado, sepa que no está sola en el momento de su muerte. Estamos con ellos y lamentamos la pérdida de su vida. En algunas ocasiones le ha sido difícil aceptar el acompañar a un prisionero, sabiendo que el crimen que ha cometido es un verdadero horror. Just the thought of his crimes. Just the thought of holding his hands in prayer.
Solo pensar en sus crímenes, solo pensar en estrechar sus manos en oración, las manos que hicieron aquellas cosas indescriptibles a los seres queridos de otras personas, me produjo un error y una repulsión insoportable. Si vengo aquí como ministro del Evangelio, tengo que estar dispuesto a ir tras las ovejas que Jesús iría a buscar, y sé que Jesús iría tras él. Tengo más de 20 años de recuerdos como ese. Over 20 years of memories like that. El capellán aboga por la abolición de la pena de la muerte y asegura que una sociedad no puede avanzar demoliendo la esperanza de redención. Añade que el encarcelamiento protege a los inocentes en la sociedad y permite la rehabilitación del delincuente. En 2019 se reunió con el Papa Francisco, a quien invitó a visitar el Corredor de la Muerte en Florida. 2 años después, la Pontificia Academia por la Vida le otorgó el premio Guardián de la Vida. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.